Hay algo muy llamativo también en tu libro de memorias, que lo repites en este también, y es tu encuentro con Fidel Castro en la toma de posesión en 1984 Sí. con Daniel Ortega. Cuando yo me vine a España, mi obsesión era ir a Cuba. ¿Por qué Cuba? Por el régimen comunista. Y como yo procedía políticamente de ese evento, de ese entorno político, Por pues tu padre, que hemos hablado. sí, yo quería ir a Cuba a predicar el Evangelio. Fui en varias ocasiones a la embajada de Cuba aquí en Madrid. Siempre me negaban el visado, siempre. E incluso conservo por ahí en mi mesa un telegrama de la última vez que pedí la entrevista. Me mandaron un telegrama diciendo: señor Monroy, le hemos dicho que no puede ir usted a Cuba. Bueno, me resigné. Yo tenía ya contacto con los evangélicos de mi denominación en Cuba. Les mandaba la revista, me insistía: Monroy, ven a ayudarnos, ven a ayudarnos. Entonces, en el 84 fue la toma de posesión del presidente Ortega. Creo que fue el 84. Aquel Ortega, Daniel Ortega, era distinto a este Ortega. Este Ortega y su mujer Rosario han hecho de Nicaragua una finca propia. Aquel Ortega no, era más puro. Venía de la guerrilla, había triunfado el movimiento sandinista y él había sido uno de los principales guerrilleros, Ortega, y lo eligieron presidente de Nicaragua. Todavía no sé cómo. A estas alturas de mi vida no sé cómo. Antes de la toma de posesión recibo una carta del ministro de Asuntos Exteriores, que ya estaba nombrado, Miguel de Escoto. Me invitaba a la presentación de Ortega como presidente de Nicaragua. ¿En razón de qué? Yo fui el único periodista español, el único, que estaba allí presente. Éramos dos españoles, Anguita, Julio Anguita, que entonces era alcalde de Córdoba, y yo, los dos únicos. Anguita, un hombre muy serio, me maravilló su comportamiento, porque Nicaragua había vencido el sandinismo con la ayuda de Rusia y de los países del este. Entonces, en la presidencia de Ortega, allá habían acudido los principales líderes rusos. Y allí estaban. Ortega mandó que le pusieran a cada uno una traductora o traductor, a cada visitante. A mí me pusieron una mujer, pero dije no, porque yo soy español. Yo entiendo el idioma, no quiero. Pero aquellos hombres borrachos en los comedores, bebedores y comedores ahí. Los que acudían a la toma de posesión. De posesión de Ortega, de Rusia principalmente. Rusia había triunfado, porque Ortega no tenía elementos suficientes ni dinero para lo que costaba unas guerrillas en aquella época. Allí descubrí que estaba Fidel Castro. Él había ordenado a Ortega que todos fuéramos vestidos con pantalón negro y guayabera blanca. Allí tengo la fotografía con Gabriel García Márquez. Porque, cosa curiosa, un colombiano que había vivido en Guayabera no tenía guayabera en aquella ocasión. Lo vi en la puerta del hotel. ¿Qué hace usted aquí, señor Márquez? Dice, esperando un taxi. ¿Para qué? Quiero buscar una guayabera. Digo, yo voy con usted, yo tampoco tengo. Fuimos los dos y encontramos una guayabera de Pierre Chardin, una tienda francesa, y la compramos. Luego lo invité a tomar una cerveza y estuvimos hablando de 100 años de soledad. Yo había escrito ya de 100 años de soledad, ya había escrito, me la conocía muy bien. Y hay un momento en que los habitantes de Macondo pierden la memoria, y para recordar lo imprescindible ponen de un lado a otro de la calle principal un cartel diciendo: Macondo, Dios existe. Y le pregunté:
Márquez, esta es la clave de 100 años de soledad. Y me dice, puede ser. No, no añadió nada más. Vemos una foto, esa foto que comentas. Que Sí, sí. él. Estáis ahí los dos muy Sí, estamos alegres. muy eufóricos, después de la cerveza. Yo creo. Bueno, pues allí estaba Fidel. Claro, Fidel había contribuido grandemente, con tropas y con dinero y con armamento. Había contribuido al triunfo del sandinismo. Allí estaba Fidel. Él no tenía guayabera, impresionante, alto, con su uniforme verde oliva. Y yo andaba espiándolo para poder hablar con él, pero no podía. Siempre estaban rodeados de guardaespaldas. Y yo sé cómo funciona un guardaespaldas. Tú sabes cómo, ¿no? Y yo quiero protegerte a ti. Entonces le doy la mano al otro guardaespaldas y al que se acerca le clavo los codos. Y ya se tiene que ir. Y yo de los guardaespaldas no me fiaba porque ya sabía cómo iban a actuar conmigo. Pero un día lo veo hablando con el cardenal católico de Nicaragua, los dos solos, y me arriesgo. Voy y le digo, interrumpo la conversación, señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Me mira, dice, ¿quién eres tú, chico? Así, literalmente. Que bueno, soy Juan Antonio Monroy, soy periodista español. ¿Y qué quieres saber? Quiero saber por qué no hay libertad religiosa en Cuba. Me miró de una forma que si los ojos mataran, no estaríamos aquí tú y yo. Que no hay libertad religiosa en Cuba, vete para verla. Digo, eso quiero, pero su embajador en Madrid no me da el visado. Vete otra vez. Nada más, volvió y siguió hablando con el cardenal. Pero ¿cómo un presidente de Estado, aunque sea de un país pequeño, puede recordar un acto insignificante? Porque después de todo yo no era nadie. No pertenecía a ningún grupo político, era simplemente un periodista que había sido invitado. Pero vengo a Madrid, voy a la embajada, allí estaba el hombre detrás de la ventanilla. ¿Qué quiere usted, señor Monroy? Quiero visado para Cuba. Y ya le hemos dicho que no queremos un periodista cristiano en Cuba, no queremos. Y conocemos su vida. Pues Fidel Castro me ha dicho que sí. ¿Que sí? ¿Cuándo ha visto usted a Fidel Castro? En Nicaragua. Ah, sí, ha estado en Nicaragua, vuelva. Y a las 2 semanas yo tenía el visado y fui a Cuba. Y empecé a instalar el movimiento, a fundar el movimiento nuestro allí. Que son iglesias de Cristo. Iglesias de Cristo. Cuando fuiste había como 140, 200 150 miembros. miembros. Sí. Estuviste durante 40 años yendo a la isla con 80 viajes. 80 viajes. Y ahora hay como 3.000 miembros. Sí, sí, sí. Entrevistaste en otras ocasiones a Fidel Castro. ¿Y qué tal fue esa experiencia con él? Muy buena. Se acordaba de ti, ¿no? De aquella... Claro que se acordaba, eso yo acordaba, la memoria que tenía aquel hombre. Sí. La tercera entrevista fue a petición de él, porque me llamó y yo fui temblando. ¿Estabas en España? No, en Cuba, yo estaba en Cuba. Fue a petición de él, yo estaba temblando cuando me dijeron el presidente quiere hablar contigo. Y voy y cuando veo que está sentado y en la mesa hay un vasito con zumo de naranja y café, digo, ya la entrevista tiene que ser buena. Y me habló de los misioneros americanos que iban a Cuba y que no se quedaban en hoteles, se quedaban en casas particulares. Monroy, adviérteles que están en contra de la ley. Vienen misioneros americanos, sabemos quiénes son porque están registrados, pero no se quedan en hoteles. Diles que se queden en hoteles. Y bueno, usted sabe, señor presidente, que yo me quedo en hoteles siempre que voy. Y me dice, no, siempre no. Siempre no. Estaba allí también la directora de Asuntos Religiosos, intervino ella. Dice, no, siempre no. ¿Que no? Dice, no, una vez usted no se quedó. ¿Dónde? Me dice, en Camagüey. Pienso allí mismo, efectivamente. Había 2 hoteles en Camagüey. Estaban todos llenos. Y un chico me llevó a una casa particular.
y me quedé en la casa particular, allí. Pero claro, él anotó mi nombre y lo pasó a la información. Y le expliqué el por qué. Dice, sí, lo sabemos. Que te quiero contar algo más off the record. En aquella casa que me quedé solo una noche, voy al baño y en lugar de papel higiénico tenían el libro de Carlos Marx para hacer esas funciones. Y luego vi en el comedor una imagen de Cristo enorme. Son cosas incoherentes. No, ¿no? totalmente metido en Cuba. Era una persona, ¿no?, que se podía hablar con él y Fidel, pudiste sí. darle testimonio de tu fe. Sí. Políticamente no, incorrecto. Él pudo haber hecho al principio, cuando ganó las guerrillas, cuando salió de Sierra Maestra, podía haber hecho unas elecciones y habría sido elegido presidente de Cuba por elección del pueblo. Pero no, él se proclamó inmediatamente presidente de Cuba y nunca hizo elecciones. Pero como hombre culto y talento, que hablaba de todo. En las Naciones Unidas, famoso su discurso, 2 horas. Pero no hablar por hablar, sino con argumentos de lo que hablaba, con documentación. Por cierto, cuando murió, yo escribí un artículo llamado De ida y vuelta, porque cuando él llegó de Sierra Maestra a La Habana, no fue directamente a La Habana, primero mandó al Che Guevara, y él llegó a La Habana 6 días después en un coche descapotable, saludando en cada pueblo a la gente que lo esperaba. En cambio, ese fue el viaje de ida a La Habana. En cambio, la salida de La Habana, ya muerto, lo llevaban en un ataúd, en una camioneta. La camioneta se estropeó cerca de Camagüey y publicó la fotografía el periódico Le Monde, el francés. Los cubanos empujando la camioneta. Empujando la camioneta con Fidel. Si hubiera resucitado, nos mata. Sí. Nunca se sabe después de la muerte las cosas que van a pasar. En Estados Unidos, cuando tenías 35 años, estabas a punto de cumplirlos, estuviste allí 6 meses. Fuiste invitado. 2 catalanes, Samuel Vila y Zacarías Carles, fundan la Misión Cristiana Española después de la última guerra mundial. Carles, era de Sabadell, se queda en Estados Unidos, recaudando fondos. Vila se pone al frente de la misión en España, fundando iglesias. Llega un momento en que los dos se separan. Y Carles quiere un presidente de la Misión Cristiana Española nuevo. Naturalmente va de Nueva York a Barcelona. En Barcelona no encuentra el hombre que querían. Y le dicen, en Tánger hay un pastor joven que está despuntando mucho. Agarra el avión y se fue a Tánger. Tánger me propone hacerme cargo de la presidencia de la Misión Cristiana Española. Y acepté la presidencia. Pasado un tiempo, Carles me dice, venga usted a Estados Unidos. ¿Para qué? Primero para predicar en iglesias que le vamos a preparar. Luego para seguir recaudando fondos. Voy a Nueva York, me espera Carles en el aeropuerto, vamos a un hotel y me da una lista de iglesias que él había contactado ya, diciendo que llegaría un hombre de España que hablaría en nombre de la Misión Cristiana Española. Y le dije, señor Carles, antes de empezar mi trabajo, quiero saber cómo funciona la misión. Tenía 3 oficinas, una en California, otra en Michigan y la principal en Canadá. Bueno, no hay problema, vamos a Canadá, me dejan libre en la oficina, empiezo a investigar todos los papeles en inglés, entradas y salidas.
y me puse las manos en la cabeza, que hay un horror. De gastos. De gastos. Mandaban a España el 15% de lo que recaudaban. El resto todo se quedaba en Estados Unidos. Y dije, señor Carles, yo no puedo seguir aquí. No puedo. Hace una reunión del comité y un tal McMurray, el tesorero, dice, pues tiene usted que devolvernos el dinero que hemos gastado en su viaje. Digo, yo no devuelvo nada. ¿Y por qué? Carles insistiéndome, ¿por qué no sigue usted? Digo, ¿por qué no? No es honradez. Ustedes se quedan con todo lo que reciben. Me fui a Nueva York. Yo no sabía qué iba a hacer en Nueva York. Pero ya había contactado con un pastor ruso, pero criado en Argentina, Balum, un encanto de hombre. Él vivía solo y me dijo, Monroy, aquí te puedes quedar en mi casa el tiempo que quieras, porque tenía habitaciones. Así que yo vi el cielo abierto, no tenía que pagar hoteles. Me quedaba en su casa, tenía cocina, me hacía de comer, él vivía solo, salía y entraba a su aire. Y un día me lleva a un periódico hispano que se publicaba en Nueva York, evangélico, para que me hiciera una entrevista. Me hicieron una entrevista y di mi teléfono en la entrevista. Y a partir de entonces, aquello era diario. Había 800 iglesias hispanas en aquella época, lo tengo escrito por ahí, en Nueva York. Empezaron a llamar por teléfono. Mi especialidad era el cantar de los cantares. Ahora tengo una editorial en California, en Memphis, que va a publicar mi libro, un libro que he escrito con mucho cariño, 5 interpretaciones al cantar de los cantares. Un libro muy original, no hay nada parecido a eso. Y me llamaban para que diera conferencias sobre el cantar de los cantares o para que hablara de otros temas. Y a cada iglesia que iba me daban una ofrenda. Y esa ofrenda yo la mandaba a España y compramos un piso en la calle López de Hoyo, donde establecí la editorial Ilmayón. Y estando en Nueva York, me fui a la Feria Mundial de Nueva York, porque me dijeron que allí estaba mi libro, la Biblia en el Quijote, no sé, en un espacio tan reducido, porque el pabellón español tenía muchos proyectos, de todo. El espacio dedicado a los libros era muy estrecho, pero allí estaba mi libro, que un año antes había sido elegido aquí en Madrid como un gran libro. ¿En qué año lo escribiste? ¿Te acuerdas? La Biblia en el Quijote la escribí en Tánger. ¿Pero en qué año? ¿Sabes? Yo creo que en el año 63. Creo que la escribí. Y la tuve allí guardada hasta que una editorial secular de aquí de Madrid, Victoriano Suárez, la publicó. Pues estaba allí, y estando allí el libro mío, me voy al pabellón protestante, que era enorme. Todas las grandes denominaciones estaban juntas allí. Y el pabellón protestante, el salón más grande era el de Billy Graham. Pero paso por uno que pone las iglesias de Cristo os saludan. Yo no sabía que eran las iglesias de Cristo. Y miro, allí había un hombre con una chaqueta amarilla. No era actor, porque los actores no quieren nada amarillo. El caballo amarillo en el Apocalipsis es el caballo de la muerte. Y los actores no quieren vestirse de amarillo. Si vas al teatro lo habrás observado. Bueno, allí estaba aquel hombre, miro lo que había, empiezo a andar y me llama. Dice, ¿de dónde es usted? Digo, de España, soy español. ¿Usted es católico? Digo, no, soy cristiano. Y me dice, choca la mano que yo soy cristiano también. Digo, no, usted no sé qué es la Iglesia de Cristo, pero usted debe ser miembro de alguna denominación más. No, déjeme que le explique. Me dio libros y hablamos varias veces. Interrumpí la conversación con él porque me llamaron de Puerto Rico, Sí. también para pedirme que diera
conferencias sobre el Cantar de los Cantares en el Seminario Teológico Defensores de la Fe. Cuando vuelvo a Nueva York había otro, en lugar de ese ya se había ido, era de Nueva Orleans, se había ido y había dejado a otros, Sam Marlin. Y con Sam Marlin seguí más tiempo hablando, y todo su empeño era que fuera con él para Texas. Digo, ¿por qué Texas? Dice, para que veas nuestras iglesias. Y fui a Texas. Claro, te estoy hablando de un hombre con 35, 36 años, muy culto, en literatura sobre todo, en esas iglesias de Texas, de iglesias de Cristo, que de literatura sabía muy poco. En una de las iglesias Sí. me viene el predicador y me dice, Juan Antonio, yo pertenezco a los Lions, los Leones, y tenemos una reunión, un grupo, y queremos que tú digas algunas palabras. Dice, pero ten en cuenta que no son evangélicos todos. No prediques mucho, no prediques un sermón. Digo, no te preocupes. Me reúno con ellos y hablé de 4 premios Nobel de literatura estadounidenses, no norteamericanos, entre ellos Faulkner y otros, y Perlbach y otros. Se quedaron así. Dice, ¿cómo sabes de los premios Nobel norteamericanos? Digo, sí, sé de literatura. Ya. Y estando allí en Texas, pues las iglesias me decían, quédese con nosotros, quédese con nosotros, quédese. Y yo lo que quería era asegurar el sueldo de los pastores que habían pertenecido a la misión cristiana, porque al dejarlo yo, cortaron totalmente. Y en aquella época creo que eran 9 o 10, eran. Y yo tenía interés en buscar dinero para ellos. Y entonces las iglesias de Cristo no tienen, es una de sus cosas buenas, no tienen una organización central que recibe dinero y lo distribuye a los misioneros, sino cada iglesia individualmente se hace cargo de un responsable y la iglesia se comunica directamente con él, que yo creo que es una forma muy buena. Pues conseguí iglesias en mi recorrido que sostuvieran a todos esos pastores que estaban en España con la misión cristiana española, y además con sueldos mucho mejores de los que tenían. Pero ahí también te aconteció algo que descubriste, el movimiento Restauración. Fue ahí donde lo descubriste. Ahí sí. Ibas a las iglesias y se asombraban de que lo conocías mejor que ellos. Claro, porque lo estudié enseguida. Y fue lo que fundaste después en Sevilla, Sí. en el 64. Sí, en diciembre del 64. ¿En qué consistía el movimiento de Restauración? Iglesias independientes, fundar iglesias, y el lema era restaurar la iglesia a su condición primitiva, pero fundar iglesias. Y allí empezamos el movimiento 8 o 9 pastores que eran de la misión cristiana y que ya estaban trabajando con el movimiento de restauración. Y empezamos a fundar iglesias. Eran tiempos de Franco todavía. Sí, eran tiempos de Franco. Un sacerdote católico dijo, lo tengo escrito por ahí, el movimiento de restauración es el que más está creciendo en España. Crecimos, pero no como yo tenía pensado, ni como pienso ahora. Porque el problema nuestro es la falta de gente preparada. Oportunidades para abrir nuevas iglesias en nuevos lugares las hay. En tu libro escribes, en la última fase de mi vida, mencionas a los hermanos de esa época, que estabais en primera línea, que ya están con el Señor, como los hermanos Araujo, José Cardona. Sí, todos esos, sí. Y comentas como que te ves a ella como del último prácticamente, que quedas de esa generación. Sí, pero ha salido ese que tú dices. Narciso. Yo no lo sabía. Yo no lo Está en sabía. Barcelona. Ya Pero no me soy... refiero que en primera línea, los que habéis estado ahí luchando por los derechos, libertades religiosas, Sí. ahí no estaba No, también no, Narciso. no estaba, Digo, no. ese grupo aquí en Madrid que No luchabais para toda España. Sí. ¿Y de qué manera? Sí, soy el único y dime que lo sea por muchos años.
que eres un testimonio para la gloria de Dios, viviente de esa época, que conservas, como estamos hablando, bien la mente, escribes libros, y la verdad que es un tesoro que tenemos en España. Gracias. Poder contar así con una persona como tú, que Gracias. te acuerdas de los detalles más pequeños. Yo he ido mucho antes a Haití, porque me interesaba mucho el vudú, siempre. Y en uno de mis últimos viajes a Haití, un jefe vudú me hace una entrevista, hablamos, y me dice, no, vas a vivir muchos años. En otro viaje que hice a la India, me entrevisté con un maharishi, tengo la fotografía por ahí, y me dice, tú vas a vivir muchos años. Y le dije, en Haití un jefe vudú me ha dicho que no, ese no sabe nada. Ahora que hablas de los viajes, que has estado en 83 países, Ese no sabe nada. vemos unas fotos. Bueno. De todos estos países, has estado en el Himalaya, en Rusia, en la muralla china, bueno, estás casi, no hay país donde no hayas estado. ¿Cuál de todos es en el hogar de Dios en el que más a gusto te has sentido y has visto la mano de Dios más poderosamente? Hombre, lo he visto siempre en todo. En uno de mis últimos viajes a México, yo di una serie de conferencias en Cancún, salgo la última noche a un restaurante y en contra de lo que yo hago siempre, no llevaba dinero, nada más que pensando en lo que me costaría la comida. Nada más, ni tarjeta de crédito, ni nada, ni nada. Como una comida sencilla, pago, me voy, agarro un taxi pensando que al llevarme al hotel, yo entraba al hotel, pedía dinero y pagaba. Agarro un taxi. El taxi empieza a dar vueltas, vueltas y vueltas. Y para en una calle oscura, solitaria. Y digo, este no es el hotel. Y sale un hombre que estaba sentado en el asiento de atrás que yo no había visto. ¿Cómo estaría acurrucado que yo no lo había visto? Y me pone un machete aquí. Y me dice, dame la cartera. Digo, no tengo. Yo iba bien vestido porque había salido de una conferencia.
español, blanco, bien vestido, dame la cartera, digo, no tengo. ¿Cómo que no tienes cartera? No tengo, mira, regístrame. Pues dame el dinero que llevas. No tengo dinero. Ni cartera ni dinero. Mira que te clavo. Bueno, haz lo que quiera, pero no tengo. Hablando con él, me di cuenta que la puerta donde yo estaba semiabierta. Y hablando con él, en un momento de descuido de él, doy un golpe a la puerta, salgo y Marcos no imaginaba que un cojo podía correr tanto. Porque tienes mal la pierna, ¿no? Claro. Porque habían operado. Claro. Lo que hace el miedo, ¿no? Gritando. Y ante mis gritos empezó a encenderse luces en las casas. Y entonces la señora del taxi, que era una mujer, me mete en la primera y se va corriendo. Llamo enseguida a un abogado amigo mío de plena juventud, un abogado que yo ayudé a salir del alcohol y de la droga. José Luis Arredondo, abogado en Torreón, le explico lo que me había ocurrido. Dice, pues Juan Antonio, te has librado de la muerte. Porque este tipo de gente, al ver que no tienes dinero ni tienes nada, te clavan. Dice, te dejan clavan. tirado en la cuneta. Dice, te clavan. Me quitó el reloj que llevaba y un anillo. Me lo quitó. Pero en esos países no es muy arriesgado que vayas solo. Uno, porque siempre se oye estas noticias. Siempre te has movido así, nunca has tenido problemas o alguno... No he tenido problemas, no he tenido. He visto la mano del Señor en todo, porque no en todos he ido de trabajo. En muchos he ido de turismo por ver el mundo. Has hecho 140 viajes a Estados Unidos. Desde 1964. Y estuviste dando conferencias, compartiendo la palabra de Dios Continuamente. en 36 estados de los 50. Según las notas que tengo por ahí, he bautizado a unas 3.000 personas a lo largo de mi ministerio, convertidas. En diferentes países del mundo, en los 83 países, que has estado. Diferente. En los países no solo llevabas el Evangelio, sino que a través de la Iglesia de Madrid, Iglesia de Cristo, en la calle Teruel, vemos unas imágenes de la iglesia. Sí, sí. Se inauguró en el 68. Te ven. Pues a través de ahí llevabais ayuda no solo de alimentos, ropa, sino también de dinero. Hay unas fotos en el libro que escribiste donde reflejas, pues, a lo largo de todos los años tus fotografías de viajes, Sí, y sí. también lo que has hecho en conferencias y ayuda a iglesias. Vemos unas fotos que estás repartiendo ayuda con otros hermanos. Bien. Ahí estás llevando ayuda en Venezuela, en Nicaragua. Hay una foto en la que estás repartiendo dinero para los pastores de las iglesias. Sí, también. En El Salvador. Después estuviste en
Haití, ¿no? Que hubo ahí un... en Haití, y en El Salvador, en Ecuador, en Venezuela, en México varias veces, en Colombia. En desastres, ¿en cuáles estuviste? Que se te ve con las bolsas... En Sri Lanka. En Sri Lanka hice tres viajes que reuní cuando en la inundación, cuando el tsunami en Sri Lanka, reuní $20.000 aquí en Madrid y fui a Sri Lanka. Yo no tenía ningún contacto y me reuní con Médicos Sin Frontera, 2 representantes valencianos que había allí, y le dije mi propósito, que tenía $20.000 que quería distribuirlo a los necesitados. A través de la iglesia, ¿no? No, de amigos de aquí. Sí. No fueron ofrendas de iglesia, sino de... No. Te dieron 20.000 euros, reuniste 20.000 euros 20.000. y fuiste allí para repartirlos. 20.000. No, eran dólares. Perdón, $20.000 y fuiste allí para repartirlos en ayuda humanitaria. Y me reúno con Médicos Sin Fronteras. Tenía el teléfono, llamé y había 2 chicos valencianos. Me dice, usted no puede hacer nada por su cuenta. Denos el dinero y nosotros lo distribuimos. Porque nosotros estamos autorizados por el gobierno. Bueno, yo tonto no he nacido. Y le dije, ¿no puedo hacer nada yo? No, pero tenía experiencia. Y bueno, ya les llamaré, pondremos de acuerdo. Y ponen a un chofer que ellos tenían para que me lleve al hotel donde yo estaba. Y el chofer por el camino me habla. Y dice, son malos conmigo, me pagan muy mal. ¿Usted qué quiere? Digo, yo tengo dinero y quiero hacer una ayuda social. Dice, mañana en tal sitio. Quedamos, me presentó a 2 más y nos reunimos los 3, alquilamos una furgoneta, la llenamos de bolsas de alimento, compramos alimento al por mayor, reunimos y aquellos 2 chicos sin pedir nada, simplemente colaborando. Pero que no era para iglesias, era para toda aquel que para necesitaba. la gente, no, para la iglesia no. Íbamos por los pueblos, íbamos. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, la primera vez estuve 15 días, luego estuve 8 y otra vez 8 más. Haciendo lo mismo. Lo mismo, siempre llevando dinero y ayudando. Comprando allí y dejando dinero donde compras. Sí, ahí están las bolsas. En la foto que hemos visto. Sí, y las niñas de Sri Lanka. Hice bolsas con material escolar y las puse en fila, y ahí están en fila, ahí puedes verlo, en fila con mucho respeto. ¿Y cómo surgió esto? Surgió porque cuando yo me enteré del tsunami, reuní ese dinero y fui, digo, quiero hacer algo. Pero cuando me dijeron los de Médicos Sin Fronteras, danos el dinero, que nosotros lo administramos, digo, no señor, lo administro yo. Y gracias a ese chofer, me puse en contacto con otros chicos y... La que has prestado en Sri Lanka es a través de aportaciones de conocidos. De amigos, sí, amigos y conocidos, sí. Uno en Játiva me mandó $5.000. Hay cosas que realizáis a través de la iglesia. No, a través de la iglesia no. Todas las ayudas que salen en las fotos del libro... De amigos. Todas de amigos, de individuos, de todas las denominaciones. Pero ahí vas a iglesias, por ejemplo en Venezuela, ante pastores y les dais dinero. Ah, eso sí. Allí sí. Sí, en Sri Lanka era distinto. Pero cuando vais a iglesias y todo y repartís, Sí. tanto como un sitio que habéis llevado colchonetas... Cuando el huracán Mitch, reuní otros 20.000 euros. Y fui y los distribuí a pastores de 4 países. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los distribuí. Allí a pastores directamente. Que no conocías de nada. No. Y otra vez hice lo mismo en Guatemala. También llevé dinero para pastores. Que yo sabía que lo necesitaban. Y lo último ha sido en Haití. El último viaje que hice a Haití antes de la pandemia,
llevé, yo creo que eran unos 25.000 euros y los distribuí entre predicadores allí, entre pastores. ¿Y vas allí. solo o van personas contigo? No, yo he ido siempre solo. Para terminar, me gustaría saber qué piensas del COVID. ¿Qué pienso? De esta pandemia que ha venido. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Tenemos que morir con ellas o curarnos de ¿Es ellas. algo que Dios ha permitido o es la mano del hombre ahí? Mira, eso dijo Daniel Ortega y otros, un pastor evangélico de las iglesias de Cristo en California, dijo que era un castigo de Dios y 3 meses después muere de COVID. Y tengo también ahí un recorte de periódico de Ortega, el de Nicaragua, diciendo que es un castigo de Dios. Dios no castiga de esa forma. Dios castiga al individuo. Si Dios tuviera que castigar a la humanidad, pues haría otro sistema, pero Dios no castiga de esa forma. Dios castiga al que peca. Y los que han muerto de COVID, muchos no han pecado nunca, porque han muerto incluso niños y jóvenes y mujeres inocentes. Decir que es castigo de Dios es una blasfemia. Yo me rebelo, me sublevo contra esta gente que ponen a Dios como un ser feroz ahí castigando. Voy a mandar una epidemia a la tierra. Son consecuencias naturales de estar vivos. Son enfermedades de origen natural, venga de China o de Estados Unidos, de donde venga. Se dice que producto de laboratorio de Estados Unidos. Mentira también. ¿Cómo Estados Unidos va a inventar un virus que mata a sus propios ciudadanos? Son cosas naturales y tenemos que curarnos de ellas o aceptarlas. Te estoy muy agradecido por Nada. este tiempo que me has brindado, excepcional. Nada. Le doy gracias al Señor porque es una oportunidad de oro para que otras personas puedan conocer las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Y que Dios te bendiga grandemente. Gracias, hermano.